Gracias, Presidenta. La elusión tributaria es un concepto que se refiere a la utilización de mecanismos que en apariencia son legales, aprovechándose de los vacíos de la ley, con la finalidad de evitar o disminuir el monto del pago tributario. Se diferencia de la evasión, que se puede definir como toda eliminación o disminución de una obligación tributaria, por quienes jurídicamente están obligados a pagarla y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas, violando disposiciones legales. La principal forma de elusión del pago de impuesto a la herencia es a través de los fideicomisos de administración. Con esta figura se acumula el patrimonio mediante la administración de bienes inmuebles, vehículos, acciones, entre otros. En el contrato de fideicomiso, una o más personas transfieren la propiedad de bienes inmuebles e inmuebles a un patrimonio autónomo dotado de personería jurídica. El representante legal del fideicomiso tiene la obligación de cumplir con el objeto del acto jurídico, pudiendo el contrato estar a favor del mismo constituyente o de un tercero llamado beneficiario. En el Ecuador existen en total 5.502 millones de dólares en fideicomisos, inmobiliarios 570 millones, de garantía 2.663 millones, de titularización 169 millones, de inversión 88 millones y de administración, que son los más utilizados y representan el 49% del total de fideicomisos del país, 2.611 millones. Cifras del Catastro de Mercado de Valores y reportes de administradoras de fondos a diciembre del año 2015. Existen también otras formas de traspasar bienes a hijos sin que necesariamente sea una herencia. Si bien la compraventa no es un delito, puede ayudar a evadir impuestos, y esto sí es una infracción. El COIP, en su artículo 298, numeral 17, sanciona a quienes simulen uno o más actos, contratos, para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. A este mecanismo se le conoce como venta ficticia. También existe la reserva de usufructo, que se configura en un contrato de compra-venta en donde el dueño se reserva el derecho de beneficios que genere el bien, por ejemplo, los arriendos. El problema se da cuando, al morir el dueño de la propiedad, los hijos empiezan a recibir las regalías generadas, evadiendo el impuesto a la herencia. Para los efectos impositivos de esta norma, todas estas transferencias de dominio de bienes y derechos de ascendientes a descendientes o viceversa se presumirán como donaciones, salvo prueba en contrario. Con el objeto de evitar que mediante estos mecanismos se eluda el pago de la obligación tributaria correspondiente a herencias, este proyecto establece que cuando se haya transferido bienes o derechos existentes en el Ecuador de tal manera que salieren del patrimonio personal del enajenante o constituyente a través de cualquier acto, contrato o figura jurídica empleada, tales como sociedades, instituciones privadas sin fines de lucro, constitución de derechos personales, de usufructo o de uso de habitación sobre bienes inmuebles, fideicomisos y similares, cuyos beneficiarios últimos de manera directa e indirecta sean legitimarios del enajenante o constituyente, producido el fallecimiento del causante, se presume que se efectuó el hecho generador y por tanto se causa este impuesto. El proyecto de ley, cumpliendo con el artículo 4 del Código Tributario, eleva a rango de ley el artículo 57 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, ya que las leyes tributarias deben contener el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, las cuantías del tributo o su forma de establecerlo.
las exenciones y deducciones, los reclamos, los recursos y demás materias reservadas a la ley que deben concederse. Este proyecto de ley no cambia la tabla que establece las tarifas de la base imponible del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Evita su inobservancia por parte de malos ciudadanos. Busca una mayor eficiencia del sistema tributario, eficiencia que se verá reflejada cuando los montos recaudados sean destinados a becas de educación superior para disminuir las brechas de accesibilidad a la educación superior de los sectores más pobres históricamente excluidos en el Ecuador. A través de un informe anual y detallado del monto y la identificación de los beneficiarios, este mismo Pleno de la Asamblea Nacional se encargará de fiscalizar y exigir el cumplimiento de esta obligación. Como lo mencioné en el primer debate, este proyecto de ley se enmarca de manera programática en los artículos 3, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también en el segundo inciso del artículo 300 y el artículo 276, numeral 2. Tiene relación con el objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente con la política 8.4 que señala fortalecer su progresividad y la eficiencia del sistema financiero. Con el plan de gobierno, avanzar en la redistribución de la riqueza. Para finalizar, a manera de aporte para transparentar el servicio público, propongo que a los responsables de observar el cumplimiento de la declaración y pago de impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, si no cumplen su función tratando de favorecer a personas que pretenden eludir este impuesto, se les aplique la máxima sanción administrativa prevista en el ordenamiento que los regula. Para el efecto, sugiero que en el artículo 1 del proyecto, a continuación de lo referente a las responsabilidades de los registradores de propiedad y mercantiles, notarios y dependencias de la función judicial, se inserte como inciso el siguiente texto. En caso de que se compruebe la omisión intencional de la verificación a la declaración y pago de este impuesto, con el propósito de favorecer a personas que pretendan eludir el impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, se les aplicará la máxima sanción administrativa prevista en el ordenamiento jurídico que los regule. Gracias, Presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Osvaldo Larriba.